Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, avanzamos ya en esta semana a lo que es la parte final. El resumen que realizamos en esta semana, aunque quizás no lo hacemos así día por día, pero hay puntos que fueron vitales, que por causa del tiempo pues teníamos que cortar en cierto sentido. Vamos a aprovechar estos minutos que estamos con ustedes para hacer un vistazo general de lo estudiado y puntualizar en algunos aspectos de la lección que consideramos muy interesante. Así es que invite de inmediato a sus seres queridos. Usted siéntase cómodo ahí en su sillón de estudio que tiene, en su sala de estudio, y durante los próximos 25 minutos vamos a gozarnos en el Señor, bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo, en este estudio que realizamos, un estudio de cierre. Me place saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros con sus excelentes comentarios. Pastor, de todo corazón, que el Dios del cielo, su Dios y mi Dios, pueda guiarle siempre. Hoy es un día muy importante para nosotros seguir estudiando su palabra. Amén. Gracias, pastor, mi estimado amigo. Bendiciones igual. ¿Cómo estás en este día? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Dispuesto aquí en cabina para Claro. Explicar la palabra de Dios, ¿no? Qué bendición. Yo me siento un valdense hoy, pastor. Uh-huh. Porque ¿Usted es familia de los Valdés? De esos valdenses de Francia, Italia, bueno. de Lyon. Sí, de Pedro bueno. Waldo, sí. Qué bueno. Ellos se sentían no herederos de los apóstoles, sino más bien emularon su testimonio y sentían que directamente ellos eran los herederos de la comisión divina y la autoridad bíblica. Hoy nosotros, yo no sé usted, pero yo me siento así hoy, porque Dios me permite la oportunidad de poder explicar su palabra en este medio. Amén, como debe ser. Así es. Pues vamos a hablar con nuestro Dios. Guíanos, querido Padre, te damos el permiso para que en este momento tu Espíritu Santo pueda dirigir las mentes de estos siervos y que los comentarios que lleguen hasta nuestros hermanos sean dirigidos, preparados y que sean atesorados por los que los escuchan. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor, vamos de inmediato a lo que es nuestro estudio para puntualizar algunos aspectos de las lecciones donde usted crea que deben enfatizarse algunos puntos importantes, porque estas lecciones se prestan para uno dedicarle mucho tiempo. Sin embargo, en estos minutos a veces tocamos algunos aspectos importantes. Hoy es un día para reforzar algunas ideas. Así es. Nosotros estuvimos diciendo que durante el oscurantismo de la Edad Media, se llama así por el detalle de la Biblia, no se permitió que la gente leyera la Biblia en su idioma vernáculo, de manera que Dios dio gran luz a un grupo de hombres y de mujeres para que brillaran sus mentes y que predicaran naturalmente la palabra del Señor como debía proclamarse. Esos fueron los valdenses. Los valdenses se dieron cuenta de que repudiaban un creciente número de falsedades y avenencias de la Iglesia Católica Romana para ese tiempo, como eran la veneración de los santos. Estuvimos hablando de eso. Pastor, cuando se dice que los santos eran venerados, ¿a qué se refiere realmente? Bueno, se está refiriendo a que ya las personas cuando mueren se les rendía algún tipo de adoración y pensaban que estos podían hacer algún tipo de intercesión por ellos. Sin embargo, eso contradice totalmente lo que enseña la palabra de Dios en torno
a las personas que están muertas. Un caso típico que se cita con mucha frecuencia es Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es decir, que establecer un tipo de adoración a los muertos, eso está en abierta contradicción a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Así es. También el concepto de los 7 sacramentos: bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los valdenses refutaron no solamente la veneración de los santos, refutaron los 7 sacramentos, refutaron el concepto de la transustanciación. Este concepto de la transustanciación es de que literalmente ellos comían el cuerpo de Cristo cuando comían de la Santa Cena, y que bebían el cuerpo de Cristo cuando bebían de la Santa Cena, de manera del vino, de manera que por eso publicaban, y aparece todavía al día de hoy, el cuerpo de un Cristo sufriente, porque ellos creen que Cristo todavía está sufriente, y que realmente cada vez que nosotros hacemos algo supuestamente indebido, el cuerpo de Cristo está sufriendo y se lastima, lo que indica que realmente los valdenses refutaron estas prácticas. La confesión oral de los pecados a sacerdotes humanos. Pastor, ¿nosotros podemos confesar nuestros pecados a una persona, a otra persona? La Biblia dice que solamente hay un intercesor, y al único que uno debe dirigir su confesión es a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Y cuando dice confesaos los unos a los otros vuestros pecados, ya ahí hay una diferencia. Es cuando yo ofendo al pastor Cristian Veras, entonces voy y le confieso mi pecado hacia él para que podamos reconciliarnos, pero el perdón de los pecados, en términos generales, solamente Jesucristo puede perdonar los pecados. Y mucho menos cuando estamos esperando el perdón. O sea, el perdón como seres humanos puede venir, pero no el perdón divino de los pecados. No. Eso solamente es Dios. De manera que los valdenses refutaron eso. Refutaron también lo que tiene que ver con la práctica del bautismo infantil. Un niño no tiene conocimiento de que está pecando. Nace en pecado, pero no tiene conocimiento de que está en pecado, ni que está obrando mal, que está haciendo mal. Por eso necesita tener cierto grado de conciencia, una voluntad para saber de que está mal y arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir un niño? Porque el perdón de los pecados viene después del arrepentimiento. Un niño no sabe ni siquiera que está pecando. Por consiguiente, realmente no se debe bautizar a los niños. Ejemplo os he dado, dijo Cristo, para que como yo hago vosotros también hagáis, y él se bautizó cuando tenía alrededor de 30 años de edad. También fue refutado por los valdenses la venta de indulgencias. Pastor, estuvimos hablando de esto. Sí, no, efectivamente. Es interesante el asunto de las indulgencias. ¿Sabe que hubo un monje católico, un hombre muy especialista, que se encargó de predicar la indulgencia en diferentes diócesis alemanas en Meissen? ¿En qué consistía esto de la indulgencia que el monje Texel pregonaba? En que usted podía vivir en esta tierra como quiera, usted se emborrachaba, usted cometía pecado. Entonces la Iglesia Católica en ese tiempo, y algunos monjes de manera muy especial, algunos sacerdotes, querían conseguir algún tipo de dinero, entonces enseñaron que los pecados podían ser perdonados, no importa lo que usted pecara, si pagara cierta suma, cierta cantidad de dinero, entonces podía obtener el favor divino. Eso es muy oscuro y bajo a la vez, y sin embargo se vio con tanta frecuencia eso de las indulgencias papales que se hizo una práctica común. Las doctrinas de las indulgencias era un concepto de la teología católica que estaba estrechamente ligado al concepto de pecado, penitencia,
remisión y el purgatorio, y en su formulación común pues consiste en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, puedan ser objeto de una remisión o indulgencia que concedía por determinación la Iglesia Católica y bajo ciertas condiciones. Y entonces repetimos, señores, es una práctica que ni siquiera a uno a veces le da hasta cierto grado de repugnancia hablar de lo que acontecía. Un individuo altamente borracho, entonces pagaba una cierta cantidad de dinero y ya los pecados del pasado, del presente y aún del futuro podrían ser perdonados. Y esas son de las prácticas que se veían en aquel entonces, que nosotros estuvimos hablando, hace que se produzca una reforma en términos religiosos de la Iglesia popular o la Iglesia Católica. Si se vende la salvación, todo eso está en contra del principio divino. La Biblia jamás presenta en ningún texto de que la salvación es vendida. ¿Usted recuerda el caso de alguien que quiso comprarle a los apóstoles? Simón el Mago. Simón el Mago, voy a comprar el espíritu. Sí, ofreció una suma de dinero. Yo no sé cómo se le salvó a Pedro, pero el hecho es que la misericordia de Dios es tan grande que realmente, bueno, lo perdonó el Señor y Pedro también. Así, hablando de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, él escribe, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y entonces dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Alguien compró nuestra salvación, pastor? Cristo Así Jesús. Así es. ¿Quién la compró? Jesús. ¿Con qué la compró? Con su sangre. ¿Cómo la sangre puede comprar? Cristo tomó nuestro lugar, sustituyó porque estábamos condenados a morir, y entonces el precio de rescate era su sangre. Su sangre. Divina. Sin remisión de sangre no puede haber no hay perdón de pecados. Pero pastor, es importante decir que Cristo no le pagó el precio a Satanás. Él no le debe a Satanás ninguna respuesta. Ninguna respuesta. El precio lo pagó a su propia ley. La paga del pecado es la muerte. Y por eso nosotros decimos que es tan bajo el asunto eso de las indulgencias, porque ¿cómo es posible que la salvación se pueda comprar? Entonces los millonarios de hoy en día pudiesen estar viviendo como ellos quieran y al final al cabo llevan una suma cuantiosa, dicen ya, mis pecados han sido perdonados. Así es. No puede existir, como usted decía, y lo queremos repetir enfáticamente, el hombre no puede ganar la salvación por ningún precio, ni siquiera llevando una vida moralmente aceptable, de individuos que son sumamente honestos, si no hay un reconocimiento de Jesús como su Salvador personal y que Él derramó su sangre por nosotros, no puede haber perdón de pecado. Se puede vivir moralmente de manera perfecta y estar perdidos espiritualmente. Así es. La salvación es por la justicia de Cristo, es por lo que Cristo hizo, no por lo que tú y yo podamos hacer. Otra cosa, pastor, era la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio, que era sacar del fuego eterno, es la creencia de que una persona al morir va ¿a dónde? A un intermedio. Así es. Y que entonces esa persona está sufriendo, pero si fue buena, si fue un poco buena, sufre menos. Si fue mala totalmente, está sufriendo extensamente, pero llega a través de las oraciones y de la suma de dinero, llega a un lugar de menos tormento hasta que es sacado de allí. Eso es corrupción espiritual. Pero lo que uno se pregunta, pastor, con esa capacidad que Dios ha dado al ser humano de usar la razón, ¿cómo es posible que nosotros podamos creer doctrinas inventadas en forma tan fácil? Eso es como que apaga la conciencia para que la gente piense que no se va a perder nunca. Y la palabra de Dios establece que los que hacen su voluntad, la voluntad de Dios, tendrán vida eterna, y aquellos que no hacen la voluntad de Dios
y no aceptan el sacrificio de Cristo, pues dice la Biblia que tendrán la muerte eterna. Hay solamente dos, vida eterna y muerte eterna. Y entonces alimentar una doctrina como esa es alguien debe estar detrás de ese tipo de doctrina. ¿Y quién decíamos, pastor, que en la semana que estaba detrás de este tipo de creencia? Dentro del gran conflicto, tras bambalinas está Satanás. Así es. En todos los casos de muerte, destrucción, de desórdenes, de corrupción, de depravación, detrás de todo eso está Satanás. El gran conflicto, en él Satanás pasa tan desapercibido, o puede pasar, que cuando ocurre un accidente, por ejemplo, nosotros decimos, fue la voluntad de Dios. No. ¿Quién dijo que esto fue la voluntad de Dios? No, bajo ninguna circunstancia. En Ezequiel 33:11 Dios dice que no quiere la muerte del impío. Dice que lo que quiere que el impío, ¿qué cosa? Se torne de su mal camino y que viva. Dios es pro vida. Dios no quiere que el impío muera, ni que el ser humano muera. Sin embargo, nunca vemos a Satanás detrás, porque él provoca para acusar a Dios. Entonces, eso se llama gran conflicto. Ahora, pastor, es importante que nosotros sepamos que el purgatorio es la doctrina católica romana compartida con los ortodoxos orientales, donde algunos creyentes anglicanos creen que los muertos son purgados del resto de sus pecados antes de entrar al cielo. Es así. No es bíblico, claro, es antibíblico. Claro. Es una doctrina que no ha sido basada en la palabra de Dios. Y cuando ponemos de lado la Biblia para creer en las tradiciones humanas o en cualquier cosa, es muy probable que caigamos en este tipo de cosas. ¿Y qué decir acerca del infierno? Las oraciones por los muertos, por ejemplo, la Biblia dice que los muertos serán resucitados. Todo el mundo va a resucitar. Apocalipsis capítulo 20, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, cuando dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Unos serán levantados para vida eterna y otros para perdición y confusión perpetua. No hay un infierno en este momento. El infierno es el lago del fuego, y el lago del fuego será después del milenio, ni siquiera después de la segunda venida de Cristo. En el momento de la segunda venida no será ahí, será después del milenio, como lo presenta el libro de Apocalipsis. Cuando Satanás sea suelto de sus prisiones, él les dirá a las naciones que quien las liberó fue él. Y entonces le dirá, ataquen al campamento de Dios. Y ahí es donde dice el libro de Apocalipsis que descenderá fuego del cielo de parte del Cordero y consumirá a Satanás y a sus seguidores. Ese es el infierno. Es así, pastor. Y a aclarar, pastor, que no arderán para siempre. La palabra para siempre tiene dos traducciones, aionios y olam, y ambas significan que arderán hasta que exista materia. Y es un pago para siempre. Así es. Es un pago para siempre. Las consecuencias son eternas. Usted decidió aceptar a Jesús, vivió en él, vida eterna. El que no, muerte eterna. Pero no es que se estará quemando en un lago de fuego por toda la eternidad. Mire, eso es horrendo, solamente pensar en eso y pensar que un Dios amante, benefactor, bueno como es Él, pensar que actúa de esa manera, eso es desacreditar el carácter de Dios. Téngalo por entendido. Pastor, hay muchas doctrinas ahí que los reformadores tuvieron que ponerse al tanto con la Biblia, con la palabra de Dios, para defender esas grandes verdades de la Biblia y sacar de la mente estas tradiciones y enseñanzas erróneas que se había sembrado en ese tiempo y que en la actualidad también hay olas de corrientes religiosas que viven siguiendo los pasos de esas doctrinas de una manera u otra, y entonces Dios está... Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos
Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, avanzamos ya en esta semana a lo que es la parte final. El resumen que realizamos en esta semana, aunque quizás no lo hacemos así día por día, pero hay puntos que fueron vitales que por causa del tiempo pues teníamos que cortar en cierto sentido. Vamos a aprovechar estos minutos que estamos con ustedes para hacer un vistazo general de lo estudiado y puntualizar en algunos aspectos de la lección que consideramos muy interesante. Así es que invite de inmediato a sus seres queridos. Usted siéntase cómodo ahí en su sillón de estudio que tiene, en su sala de estudio, y durante los próximos 25 minutos vamos a gozarnos en el Señor bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo en este estudio que realizamos, un estudio de cierre. Me place saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros con sus excelentes comentarios. Pastor, de todo corazón, que el Dios del cielo, su Dios y mi Dios, pueda guiarle siempre. Hoy es un día muy importante para nosotros seguir estudiando su palabra. Amén. Gracias, pastor, mi estimado amigo. Bendiciones igual. ¿Cómo estás en este día? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Dispuesto aquí en cabina para Claro. Explicar la palabra de Dios, ¿no? Qué bendición. Yo me siento un valdense hoy, pastor. Porque ¿Usted es familia de los Valdés? De esos valdenses de Francia, Italia, bueno. de Lyon, Sí, de Pedro bueno. Baldo, sí. Qué bueno. Ellos se sentían no herederos de los apóstoles, sino más bien emularon su testimonio y sentían que directamente ellos eran los herederos de la comisión divina y la autoridad bíblica. Hoy nosotros, yo no sé usted, pero yo me siento así hoy, porque Dios me permite la oportunidad de poder explicar su palabra en este medio. Amén, como debe ser. Así es. Pues vamos a hablar con nuestro Dios. Guíanos, querido Padre, te damos el permiso para que en este momento tu Espíritu Santo pueda dirigir las mentes de estos siervos y que los comentarios que lleguen hasta nuestros hermanos sean dirigidos, preparados y que sean atesorados por los que los escuchan. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor, vamos de inmediato a lo que es nuestro estudio para puntualizar algunos aspectos de las lecciones donde usted crea que deben enfatizarse algunos puntos importantes, porque estas lecciones se prestan para uno dedicarle mucho tiempo. Sin embargo, en estos minutos a veces tocamos algunos aspectos importantes. Hoy es un día para reforzar algunas ideas. Así es. Nosotros estuvimos diciendo que durante el oscurantismo de la Edad Media, se llama así por el detalle de la Biblia, no se permitió que la gente leyera la Biblia en su idioma vernáculo, de manera que Dios dio gran luz a un grupo de hombres y de mujeres para que brillaran sus mentes y que predicaran naturalmente la palabra del Señor como debía proclamarse. Esos fueron los valdenses. Los valdenses se dieron cuenta de que repudiaban un creciente número de falsedades y avenencias de la Iglesia Católica Romana para ese tiempo, como eran la veneración de los santos. Estuvimos hablando de eso. Pastor, cuando se dice que los santos eran venerados, ¿a qué se refiere realmente? Bueno, se está refiriendo a que ya las personas cuando mueren se les rendía algún tipo de adoración y pensaban que estos podían hacer algún tipo de intercesión por ellos. Sin embargo, eso contradice totalmente lo que enseña la palabra de Dios en torno a las personas que están muertas. Un caso típico que se cita con mucha frecuencia es Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es decir, que establecer un tipo de adoración
a los muertos, eso está en abierta contradicción a lo que enseña las Sagradas Escrituras. Así es. También el concepto de los 7 sacramentos: bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los valdenses refutaron no solamente la veneración de los santos, refutaron los 7 sacramentos, refutaron el concepto de la transustanciación. Este concepto de la transustanciación es de que literalmente ellos comían el cuerpo de Cristo cuando comían de la Santa Cena, y que bebían el cuerpo de Cristo cuando bebían de la Santa Cena, de manera del vino, de manera que por eso publicaban, y aparece todavía al día de hoy, el cuerpo de un Cristo sufriente, porque ellos creen que Cristo todavía está sufriente, y que realmente cada vez que nosotros hacemos algo supuestamente indebido, el cuerpo de Cristo está sufriendo y se lastima, lo que indica que realmente los valdenses refutaron estas prácticas. La confesión oral de los pecados a sacerdotes humanos. Pastor, ¿nosotros podemos confesar nuestros pecados a una persona, a otra persona? La Biblia dice que solamente hay un intercesor, y al único que uno debe dirigir su confesión es a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Y cuando dice confesaos los unos a los otros vuestros pecados, ya ahí hay una diferencia. Es cuando yo ofendo al pastor Cristian Veras, entonces voy y le confieso mi pecado hacia él para que podamos reconciliarnos, pero el perdón de los pecados, en términos generales, solamente Jesucristo puede perdonar los pecados. Y mucho menos cuando estamos esperando el perdón. O sea, el perdón como seres humanos puede venir, pero no el perdón divino de los pecados. No. Eso solamente es Dios. De manera que los valdenses refutaron eso. Refutaron también lo que tiene que ver con la práctica del bautismo infantil. Un niño no tiene conocimiento de que está pecando. Nace en pecado, pero no tiene conocimiento de que está en pecado, ni que está obrando mal, que está haciendo mal. Por eso necesita tener cierto grado de conciencia, una voluntad para saber de que está mal y arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir un niño? Porque el perdón de los pecados viene después del arrepentimiento. Un niño no sabe ni siquiera que está pecando. Por consiguiente, realmente no se debe bautizar a los niños. Ejemplo os he dado, dijo Cristo, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Y él se bautizó cuando tenía alrededor de 30 años de edad. También fue refutado por los valdenses la venta de indulgencias. Pastor, estuvimos hablando de esto. Sí, no,